Aquí estamos con la primera clase de guión cinematográfico de la primera semana, titulada El guión de cine, una breve introducción. Esta clase está pensada para, aparte de establecer una serie de ideas centrales de lo que va a ser el curso, de los elementos que vamos a ver, de qué tenemos que aprender para escribir un guión de cine, de cuáles son las características principales, cómo vamos a ir desgranándolas poco a poco. Empieza como ya se ve en la estructura del propio curso, como ya habréis visto en la estructura del propio curso, empieza con un rastreo, una búsqueda del origen de ciertos elementos narrativos. Estáis todos vosotros en un máster de escritura creativa, en el cual muy probablemente en muchas otras asignaturas habréis visto principios narrativos, diseño de estructuras, diseño de tramas, diseño de personajes, y en el que estoy seguro que habéis conocido de alguna o de otra manera la poética de Aristóteles. En el guión de cine hay una fundamentación muy visible y muy relevante en la poética de Aristóteles. Vamos a ir a coger, entonces, empezando, vamos a ir a coger algunos elementos de la poética de Aristóteles a ver cómo se representan en la guionística actual. Esta es un trabajo que se puede ver muy bien en el libro del guión de Robert McKee. Hay distintos recursos a los que tenéis acceso, recursos complementarios, que tratan sobre este tema, ¿no? La presencia de Aristóteles en la guionística actual. Y no penséis que es una presencia residual o que es una presencia que está, pero que hay que escarbar mucho debajo de los guiones o debajo de las narraciones cinematográficas para encontrarla. No, está visible, epidérmica, está en la piel, está a simple vista para cualquier espectador medio. Bien, vemos aquí en esta primera diapositiva en la que estamos, Orígenes, la poética de Aristóteles, que los orígenes de prácticamente toda narración están en el mismo lugar, ¿no? O al menos se empiezan a describir en el mismo lugar. Sabéis que la poética es un libro descriptivo, no prescriptivo, ¿no? Se convirtió en prescriptivo con el paso de los años y de los siglos, ¿no? Pero en un principio Aristóteles lo que hace es describir lo que ve, describir la tragedia, ¿no? Describir la epopeya, etc. Bien, hay una cosa fundamental que dice Aristóteles y que tiene que ver con la ficción. Aquí, la cita. No es el oficio del poeta contar las cosas como sucedieron, sino como deberían haber sucedido y de modo veraz. Esto es muy importante que lo tengamos presente como guionistas, como creadores de historias, como diseñadores, como arquitectos de tramas, como arquitectos de personalidades, de personajes. Porque aquí es donde residirá el éxito de una historia bien contada o su fracaso. ¿Cómo deberían haber sucedido las cosas? De modo verosímil. Muchas veces es mejor, muchas veces no, prácticamente siempre es mejor un imposible verosímil que un posible inverosímil. Oiréis un poco viendo esto a lo largo del curso, ¿no? Y esto ya lo dijo Aristóteles en la poética. Lo dijo, que no lo escribió. Sabéis que la poética son clases, ¿no? Debemos imitar la vida, pero imitarla produciendo otra cosa. Fijaos, es muy común, supongo que os lo habrán dicho muchas veces, es muy común que el narrador, tanto de novela como de guión, como de teatral, intente imitar el lenguaje de la calle, el lenguaje del ambiente sobre el que se basa la ficción que esté escribiendo. Por ejemplo, estoy escribiendo una novela policíaca, voy a intentar imitar el lenguaje que creo que tienen los detectives o los policías, ¿no? Su jerga, sus maneras de expresión.
Eso generalmente no funciona en los guiones de cine. Pensemos en la última escena de Casablanca. Este es el inicio de una gran amistad. El mundo se desmorona y nosotros nos enamoramos. Son frases que han pasado a la historia en cine, en guión de cine, y que no son en ningún caso frases que diríamos en nuestra vida real. Por lo tanto, imitar la realidad, sí, pero recrearla de otro modo, arreglo a otras normas. No contar las cosas como son, como sucedieron en este caso, sino como deberían haber sucedido y de modo verosímil. Es decir, sino como deben funcionar en la ficción, en este caso fílmica, cinematográfica. Hay algunos conceptos clave que creo que es bueno recordar. Ya aparecen en la poética para que seáis conscientes de cómo se reflejan las normas de la guionística actual. La guionística actual y la guionística clásica, moderna y contemporánea, ¿no? Hasta nuestros días. El cine es un arte con muy poco tiempo de vida, ¿no? Un poquito más de un siglo. Todos nuestros objetivos como escritores, como guionistas, están dirigidos a conseguir al final una purificación emocional, una redención de las pasiones al verse estas proyectadas en los personajes de ficción. Estas son palabras literales, ¿no? Catarsis. Un espectador busca en una película proyectarse a sí mismo, encontrar algunas claves sobre cómo vivir, y esta es otra cosa que decía Aristóteles, ¿no? Los relatos surgen sobre la necesidad del hombre de dar respuesta a la pregunta de cómo vivir su vida. Son modelos, si podemos llamarlo así, de conducta, o son reflejos de historias, de emociones, de sentimientos que ocurren en el mundo. Nosotros nos tenemos que proyectar ahí como espectadores. Veremos más adelante, en otras semanas, otros procesos y muchas herramientas que como guionistas tenemos para conseguir esa proyección, tanto a nivel clásico, porque estamos viendo, aquí vamos a ver normas que nos enseñan a escribir guiones de manera clásica, de manera tradicional. Primero hay que manejar las bases para luego innovar. Pero también vamos a ver recursos poéticos, vamos a ver características de cine lírico, vamos a ver distintas cosas y distintos elementos que nos van a llevar a tener esta catarsis pues, de distintas formas. Verosimilitud, lo decíamos antes, apariencia de verdadero. Y luego están las dos partes, el relato y la historia. El relato como ley estructural, la belleza formal, cómo se cuenta algo, y la historia como las leyes funcionales. Cómo hacemos que estos personajes nos lleven a la catarsis, al final, al clímax. Cómo hacemos que la historia nos atrape y nos conduzca como un río hacia la desembocadura. Una pequeña licencia poética que me ha salido así en este momento. Muy bien. No solo en cuanto a estructura, en cuanto a historia, en cuanto a objetivos, está la poética presente en las escrituras de guiones actualmente, sino también en cuanto a la delimitación de los géneros, en cuanto a su estructura, en cuanto a los personajes, la manera de describirlos. Sabéis que esto es un poco menos importante, me importa menos, porque los géneros nos los van dando nuestras propias inquietudes y nuestro conocimiento, más o menos, de la cinematografía contemporánea. Pero Aristóteles ya divide en dos, en trágico, en afortunado, según los finales, simples y complejos, según la elaboración de la trama, estos cuatro géneros que se salen de dos, el trágico y el afortunado, el feliz, el triste, simples y complejos según las transformaciones de los personajes y las consecuciones de sus objetivos. Cuatro grandes películas,
grandes bloques de películas en los que podríamos meter prácticamente todas las películas del cine clásico, de las formas clásicas. No vamos a hablar del cine de arte y ensayo, que tiene otro tipo de arte y ensayo, del cine de autor, como se suele conocer, que tiene otro tipo de implicaciones narrativas, que veremos también en una semana sucesiva del curso. La estructura. Aristóteles dice que la trama es más importante que la caracterización. La trama, ese andamiaje sobre el cual nosotros rellenamos la historia, los elementos principales que nos van conduciendo en inicio, desarrollo y desenlace, puntos de giro, lo veremos, incidentes incitadores, clímax, clímax del segundo acto, trama, subtramas, cómo todo eso se enlaza para llegar a un final. Para Aristóteles ya era más importante la ordenación de los elementos de la tragedia, lo que en ella ocurriese. Bien. Sin embargo, la novela nos dice, y la evolución de la literatura nos dice, que los personajes por sí mismos también pueden hacer avanzar. En cuanto a las historias, está el famoso debate sobre si Aristóteles habla o no habla de la unidad de tiempo, acción y lugar. Bien, sí lo dice. Hay gente que dice, expertos que dicen que no lo señala, pero podemos inferirlo a través de sus palabras en la poética, ¿no? Unidad de tiempo, acción y lugar, de sol a sol, en un viaje de sol, día, acción, una sola acción y un solo lugar. Esto es algo que debemos manejar muy bien y es algo que ocurre muchas veces en las películas. Bien, es verdad que el avance de la narración, de la literatura, del arte literario, del arte cinematográfico, que ve fundamentalmente del literario, tiende ya a no respetar estas unidades de tiempo, acciones y lugar. Pero ahí está el teatro. Más importante, y esto sí se respeta, los 3 actos. Principio, presentación, desarrollo, nudo, desenlace, final. 3 actos. Cada acto tiene unas características específicas que vamos a ir viendo. Está en Aristóteles. En cuanto a los finales, se habla de la anagnórisis y del clímax. Importantes conceptos: anagnórisis, revelación de conocimientos que no teníamos y que tenemos de pronto. Clímax, subir, explotar, hacer explotar la acción para después reposarla y dar un final a la película. Enlace. Los comienzos sin medias res, que dice siempre él, un poquito antes de que empiece el incidente incitador de la trama. Ya veremos en semanas sucesivas lo que es el incidente incitador. ¿Qué es un guión de cine? Importante que lo sepamos. Lo primero que tenemos que hacer es saber un guión estamos proyectando imágenes en la mente de un espectador. Debemos dirigirnos siempre a un espectador, no a un productor, no a un director, a un espectador. El que lo lea se imagine la película a través de nuestra proyección de ella en el papel. El que lea el guión debe imaginar perfectamente la película. Normas no escritas. Esto es muy importante. Primera, no utilizar el verbo ver en ninguna de sus formas. Segunda, el verbo ser, utilizar, pero no abusar para la caracterización de personajes. No utilizar la voz en off. Evitar la redacción de diálogos largos, monólogos extensos. Renunciar al embellecimiento literario. Yo sé que esto es una de las cosas que más cuesta y que más os cuesta a los alumnos. Renunciar al embellecimiento literario del guión, porque sois alumnos que estáis en el máster online de escritura creativa y tenéis gusto por la literatura y que queréis escribir literatura, pero el guión no es literatura. Lo siento, el guión no es literatura. El guión es una película mental proyectada. No puedo decir ver. Se ve una puesta de sol. Se ve una habitación. Nunca se pone en una habitación vacía. No. Se ve o vemos una habitación vacía. Jamás. Porque nos saca de esa proyección mental.
No se utiliza el verbo ser. ¿Esto qué quiere decir? No se caracterizan los personajes diciendo, este personaje es bueno, el hombre que aparece en pantalla por primera vez es bueno. No. O Juan, personaje principal. Veremos luego, en la siguiente semana, cómo se redacta guión. Utilizaremos un programa especial profesional, un procesador de texto específico para ello. Lo habréis visto. No se dice es de tal manera, es de otra. No. Por eso mismo pongo a renunciar la utilización de la voz en off, porque nos puede llevar a equivocaciones, sobre todo empezando y aprendiendo, ¿no? Lo mismo con los diálogos largos y el embellecimiento literario. No estamos en una, perdón, no estamos en una novela. Estamos en la proyección de imágenes. ¿Quieres eliminarlo? Hazlo. Esto es algo que decía Stephen King en su Mientras escribo. Es un manual de escritura que puede aplicar perfectamente a los guiones y que se debe aplicar perfectamente a los guiones. Síntesis, el arte de la síntesis. Fijaos, caracterización de personajes con acciones visibles o audibles. Traducción de sentimientos, pensamientos a imagen. Es fundamental. No exponer, narrar a través de imágenes, a través de la banda sonora, doble articulación del relato fílmico. Por un lado, lo verbal, lo sonoro, lo audible. Por otro lado, lo visual, la imagen. Debemos traducir todo lo que esté en la narración o en la caracterización de personajes en acciones, en imágenes. Tenemos ejemplos en el libro base sobre algunos detalles puntuales. Tenemos ejemplos en algunos de los recursos que veréis en esta primera semana. Hablaremos de ello en los foros. Cómo conseguir mostrar al espectador que mi personaje es duro, pero a la vez en un fondo tierno. Imponer. El personaje es duro y a la vez en un fondo tierno. Regla de oro. Veis que además está oro, con el color oro, que es fundamental, esto no ya de guión, sino de cualquier artista, guionista, escritor, cineasta, pintor, escultor, dramaturgo, compositor. Debemos situarnos siempre al mismo nivel intelectual que nuestro potencial. Evitar la reiteración, no sobreexplicarnos. En las lecturas base, en el libro base aparece no sobreexplicar. Vamos a la sutileza, seamos sutiles. Situémonos siempre al mismo nivel que nuestros espectadores. Es algo que como espectador, como crítico de cine y como trabajador de la industria, yo agradezco. Siempre los espectadores lo agradecen. Vosotros como guionistas debéis respetar siempre esta regla de oro, al mismo nivel intelectual que el potencial espectador. Muchas gracias a todos y a todas. Aquí seguiremos esta semana. Iréis vosotros con los recursos, foros, lecturas, etcétera, y más adelante con el resto. Espero que haya sido una buena introducción y que os hayan quedado claros los conceptos de este primer tema. Muchas gracias.